Hola provincia, muy buenas noches, bienvenidos a Código TDF. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Aquí estamos como todos los martes haciéndole compañía con varios temas para tratar en el día de hoy. Va a estar con nosotros Leonardo Sara, secretario de Desarrollo e Inversiones. Vamos a estar hablando de este endeudamiento de la provincia, estos 200 millones de dólares que se van a utilizar para obra pública. También va a estar con nosotros Néstor Lagraña, hablando del puerto, de este buen trabajo, esta obra tan necesaria que se va a hacer. Ayer estuvo el ministro de Transporte, Dietrich, aquí en la provincia haciendo anuncios, así que bueno, de ese tema vamos a estar charlando con él, pero también tenemos más. Así es, nos metemos un poco en la tarea legislativa y vamos a estar hablando con los legisladores, Mónica Urquiza y Pablo Villegas, acerca de los temas que se vienen, obviamente la atención centrada en el presupuesto que se va a comenzar a discutir en octubre y que tiene relación con lo que vamos a charlar con Leonardo Sara, esta colocación de bonos, qué es lo que va a pasar, hay mucha obra pública proyectada, todo esto lo charlamos hoy en Código TF. También estaba invitada Malena Teskiewicz del municipio de Ushuaia, pero bueno, a las 7 de la tarde nos avisaron que estaba con un inconveniente, que no podía venir, por eso lo estuvimos anunciando todo el día, pero bueno, finalmente no pudo llegar. Así que bueno, programa movidito, ¿todo listo? Preparadísimos. Todo listo, en vivo y en directo para que comience Código TDF. Estos son nuestros auspiciantes. Muy bien, como lo anunciamos, tenemos un programa movidito hoy con distintos temas para charlar. Quedan, por ejemplo, van a estar los legisladores, como dijimos, del Movimiento Popular Fueguino y ya se viene el presupuesto. Se viene el presupuesto, ya fue presentado y la idea es, en parte, obviamente esperar la discusión del presupuesto a nivel nacional, que recién ahora a fin de mes se está presentando, y en base a eso se va a estar rediscutiendo, obviamente, variables macroeconómicas, desde lo que relacionado con la inflación, la evaluación que se va a hacer de la proyección del dólar en 2018, y obviamente la coparticipación que va a recibir la provincia. Entonces, en base a eso, se va a readecuar el presupuesto local, algo que pasa todos los años por esta situación que tenemos de presentar nuestro presupuesto provincial antes que el nacional. Y además quiero charlar con ellos que están trabajando sobre un proyecto realmente muy interesante que tiene que ver con los bomberos. Que parece mentira que los bomberos, cómo arriesgan su vida permanentemente, no tengan obra social, se los está cuidando como se lo merecen. Sí, son bomberos voluntarios que dependen del trabajo que llevan adelante. O sea, el que es empleado público y a su vez es bombero voluntario, tiene cobertura probablemente de lo que hoy conocemos como obra social provincial, tiene su seguro y demás. Pero aquellos que trabajan en sector privado o incluso aquellos que no tienen trabajo y desempeñan su tarea como bomberos voluntarios no tienen ningún tipo de cobertura social, ni un seguro de vida, ni una obra social en caso de accidentes que obviamente están expuestos a situaciones de riesgo y tampoco tienen la posibilidad de acceder luego a una jubilación. Así que esos son temas que se están impulsando. Bueno, más o menos lo que vamos a estar charlando, lo anunciamos, están con nosotros los legisladores del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas y Mónica Urquiza. Buenas noches a ambos, muchas gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, arranquemos con el tema presupuesto, ¿no? Ya en octubre arrancan con el análisis, ¿no? Los primeros días de octubre. La primera semana de noviembre. De noviembre. Noviembre, sí. Sí, Dejaron pasar las elecciones para que no haya... Claro, lo hemos malos acordado entendidos, en la comisión de presupuesto con el presidente de la comisión y todos los integrantes para comenzar el análisis. En esta última sesión ha tomado estado parlamentario, que es el trámite, ¿no es cierto?, que lleva dentro de la Cámara, ya fue girado a la Comisión 2, ya todos los legisladores tenemos el ejemplar correspondiente y bueno, estamos comenzando por supuesto a trabajar en ir haciendo el desmenuzamiento porque vamos a tener ya como se hizo el año pasado las distintas áreas del gobierno. Se comenzará, por supuesto, con economía, que es el que va a dar el
el paneo general, Sí. todo lo que son los recursos y los gastos en general, y después cada uno de los ministerios vendrá y hará su exposición, ¿no?, sobre cuáles son las políticas que piensan llevar adelante con esta ejecución ¿Y de cómo presupuesto. lo vieron así a primera vista? Y a primera vista por ahí tiene un número que asusta. asusta, ¿no? Un número importante. Pero bueno, hay que comenzar con todo su análisis. No nos olvidemos que también incluye bueno, los recursos con los que cuenta la provincia del endeudamiento, que la colocación de bonos que se ha acreditado y demás. Es decir, que va a estar muy interesante el análisis, principalmente en lo que respecta, bueno, las dos áreas que por ahí, no es que el resto son menores, pero por ahí lleva economía, que tiene que es lo macro. El que más se desarrolla, ¿no? Totalmente, y esperamos que vamos a tener interesante la charla con obras públicas, ¿no?, que es lo que tanto se viene hablando y se viene viendo. Bueno, vamos a ver cómo lo van a continuar su desarrollo, ¿no? ¿Tu visión, Pablo? Sí, mira, coincido con Mónica. Es un presupuesto, bueno, el presupuesto es una ley, un proyecto de ley en donde el gobierno, en cierto modo, materializa su proyecto de gobierno en el orden, fijando las prioridades en los distintos ministerios. Desde mi punto de vista, va a ser muy importante la presencia de la autoridad del Ministerio de Economía. Prevé un endeudamiento de 700 millones de pesos en letras, con una redacción que habilitaría que se transfiera al año siguiente como deuda consolidada, es decir, no que sean canceladas en el mismo año 2018. Prevé un endeudamiento nuevamente con una emisión de deuda en dólares superior a los 400 millones. Entonces, sinceramente, hay una diferencia entre gastos corrientes e ingresos corrientes superior a los 2.200 millones de pesos, lo que en cierto modo también pone de relieve que el déficit de este año va a ser superior al que se pautó para el año 2017. El 2017 se hablaba de un déficit de 1.000 millones de pesos, Claro, acá unos 1.000 más. y acá estamos hablando de un 100% más, ¿no? Y a modo global, comparando el presupuesto anterior con este, independientemente de esta diferencia del déficit, ¿entienden que hay una mayor inversión en este presupuesto, que es, no sé si cabe la expresión, es mejor que lo que era el año anterior, que fue confeccionado en 2016, un año bastante crítico? En 2015, perdón. Con respecto, no, el 2016 para el 2017. 2016, estaba bien, sí. Sí, estaba bien. En términos generales, prácticamente, incluso en lo que es la partida personal, que es la partida más importante, contempla solamente un crecimiento vegetativo. Es decir, de hecho, como en el presupuesto de este año no está contemplado el incremento salarial, bueno, con la explicación tal cual como lo dieron el año pasado, bueno, que en la medida que se vaya avanzando, que se vayan teniendo recursos, se va a ir afectando. Pero en general, ya te digo, la diferencia sustancial está precisamente en obra pública. Uno de los temas muy delicados y que lo hemos hablado en varias oportunidades es el tema de salud, pero bueno, esperaremos a que cada uno de los ministros explique, ¿no es cierto? Ya en la primera semana de noviembre vamos a tener incluso un panorama mucho más claro de lo que es la ejecución presupuestaria, porque hasta ahora tenemos información certificada por el Ministerio de Economía al 30 de junio, porque tienen que dar la información trimestral, así que ya la primera semana de noviembre vamos a tener los números más claros en la comparación con este año para el ejercicio 2018. ¿Mejoró el flujo de información desde el gobierno? ¿Ustedes habían sido críticos acerca de esto? Sí, sí, ha mejorado. Es trimestral. Lamentablemente por ahí nosotros, por ejemplo, lo recibimos en agosto, la información al 30 de junio. Pero bueno, uno trata de ir mejorando, ¿no?, esta relación, y la verdad que uno lo hace siempre desde la buena voluntad y en esto de poder tener información, porque somos oposición, intentamos hacer nuestro trabajo de la manera más seria posible, por eso que bueno, por ahí a veces se enojan porque criticamos un poco, pero
La verdad que tal cual como lo sosteníamos al principio, no es tan difícil elevar la información. Los sistemas están, es decir, hoy en día no es lo mismo que años, tenemos que aprovechar toda la tecnología que tenemos a mano. Pero bueno, sí hay que reconocerle al ministro que durante el año pasado hemos luchado mucho con esto de la información y este año, por supuesto, dentro de los plazos que se estableció en el presupuesto, cada 3 meses, nosotros pretendíamos cada 30 días, pero están cumpliendo, sí. Con respecto a los otros poderes, ¿cómo ves lo que ha presentado, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? que se ha incrementado? Está bien, hay en cuenta todos estos juzgados que se van a crear, las cámaras. Claro, sí, hay ya en curso, se están cubriendo vacantes para la sala penal, por ejemplo, y otros juzgados. Están en curso las reformas de 2 códigos, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil, que sin lugar a dudas van a cambiar la matriz de la ley orgánica del Poder Judicial, con la creación de, por ejemplo, te hablo de materia procesal penal, el fortalecimiento de las fiscalías. Estás en la comisión. Estoy en la comisión, sí. Van a tener que crearse jueces de garantía, las fiscalías se van a tener que fortalecer, desaparecen los juzgados de instrucción, pero bueno, hay toda una proyección en donde el Poder Judicial va a necesitar de los recursos presupuestarios correspondientes. Seguramente las reformas que por allí, por lo que hablamos entre todos, las queremos presentar a la comunidad en abril, mayo del año que viene, no se van a aplicar ahí automáticamente, sino que va a haber un periodo de adaptación, por así decirlo. Pero bueno, eso requiere recursos, es decir, toda reforma requiere recursos y es la gran discusión que se tiene en el ámbito público, es decir, la frazada es para todos y el tema es que hay que tironearla para tratar de cubrir la expectativa de todos, ¿no? Hablábamos recién del tema bomberos, ¿no? Que parece mentira, sobre todo en un lugar como el nuestro, como es la provincia, que se vive jugando la vida, que no tiene ningún tipo de cobertura. ¿Cómo está ese proyecto? Sí, nosotros hemos presentado un proyecto. Lo trato porque me parece muy importante que salga ese proyecto. Actualmente la provincia cuenta con una ley que tiene que ver con la asistencia al bombero en una emergencia, es decir, en un accidente que ellos tengan al acudir a una emergencia, estarían cubiertos por lo que todos conocemos siempre por acción social, ¿no es cierto?, en el hospital regional. Lo que nosotros planteamos es que tengan una cobertura de obra social permanente. Para quienes, por supuesto, no lo tienen, ¿no es cierto?, quienes tienen un trabajo y tienen su obra social, pero tenemos entre los bomberos voluntarios quienes no tienen un trabajo fijo y carecen de esta obra social. Porque también hay que tener en cuenta el tipo de actividad que ellos realizan, que quizás, lo hablábamos el otro día casualmente con unos bomberos, por ahí no tienen el problema en la emergencia, pero el esfuerzo sí, a posteriori pueden sufrir consecuencias y es muy importante contar con la obra social para poder continuar con los tratamientos y tener el tratamiento adecuado. Nosotros la verdad que entendimos con Pablo que es una deuda muy importante que tenemos como sociedad. Comparto totalmente. Sí. Para nosotros los bomberos voluntarios son importantísimos y muchas veces los tenemos en cuenta cuando los necesitamos, ¿no? Así que lo que nosotros planteamos es que tengan la obra social de la provincia y que desde el Estado provincial se hagan los aportes y contribuciones correspondientes, equivalentes a una categoría 10 del escalafón seco. Sí. Entendemos que no es un monto importante. Sí, pero tampoco no es la totalidad de los cuerpos de bomberos, porque hay muchos que tienen trabajo y hacen sus aportes a través de su obra social. Exacto. La idea es, en cierto modo, siguiendo el pensamiento de Mónica, es tratar de implantar una cuestión de justicia social. Es decir, el Estado hace mucho esfuerzo en distintas áreas, creemos que puede hacer algún signo de austeridad en algunas y transferir esos recursos al reconocimiento de una labor que es diaria, que todos la conocemos y que todos nos beneficiamos y que además primariamente la obligación de la defensa civil, la obligación de la seguridad ciudadana en este concepto de los bomberos
está en cabeza del Estado. Entonces, si la obligación está en cabeza del Estado, creemos, y cumple esa función, delegándola en las asociaciones de bomberos, entendemos como razonable y justo que los bomberos voluntarios tengan los beneficios de la obra social. Sabemos que en el curso de este año, en función del marco normativo vigente, la ley de ejecución penal, un condenado, por el delito que sea, homicidio, violación, tiene reconocido por la Secretaría de Seguridad a través de un acta los beneficios de la obra social y beneficios jubilatorios. Sí. Si lo tiene un condenado, como el Estado no le vamos a hacer un bombero, ¿no? Sí. Es bueno. Sí, sí. Me quedan 2 minutitos. Políticamente, estamos a 32 días de las elecciones. ¿Qué pasa con el sector de ustedes del Movimiento por el Fuego? ¿Qué va a pasar en las elecciones? Mira, nosotros lamentablemente por decisión de la mayoría de la convención partidaria, nos quedamos sin la posibilidad, los hombres y mujeres del Movimiento Popular Fueguino, de que cuando vamos al cuarto oscuro encontrar la boleta 54. No tuvimos la posibilidad de llevar candidatos propios. Eso a mí personalmente me lleva como dirigente político, más allá de no estar de acuerdo con este armado de unirte a DF, la de tratar de bregar, en cierto modo mirarla desde otro lado a la realidad y tratar de bregar y pelear y seguir luchando por un movimiento popular fueguino auténtico, es decir, un movimiento popular fueguino que se identifique con ese proyecto de vida que en algún momento nos representó, que se identifique con el trabajo y la defensa de los intereses de la gente de acá y como una propuesta distinta a los partidos tradicionales. En función de eso, en esta elección no tenemos candidatos propios y en consecuencia uno, cuando le pregunta a uno que otro afiliado o a algún otro ciudadano simpatizante, se mantiene prescindente, es decir, uno va a actuar en ese sentido, ¿no? En términos políticos. Libertad para elegir entonces a quienes están en la línea de ustedes política. Sí, totalmente. Es decir, ya lo entendimos así para las PASO y lo entendemos así para el 22 de octubre, ¿no? Como decía Pablo, lamentablemente, bueno, nuestro afiliado no se va a encontrar con la lista 54 y con un candidato de nuestro partido, pero bueno, las cosas se dieron así, uno lo intentó, dialogamos, agotamos todas las instancias del diálogo, pero bueno, lamentablemente se llegó a esto y bueno, continuaremos dialogando para que sí en las próximas elecciones esté la lista 54 en todos los estamentos a elegir, ¿no? Bien, legisladores, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Nos vamos al corte. Cuando regresemos va a estar con nosotros el secretario de Desarrollo e Inversiones, Leonardo Sara. Ya venimos, estamos en vivo y en directo para toda la provincia.